Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la movilidad de las ciudades, que en términos prácticos lo que significa de cómo podemos hacer mucho más fluido la manera en cómo nos transportamos dentro de la ciudad. Como ustedes saben, en la ciudad los automovilistas tienen su propia lógica de actuación, pero también tenemos sistemas de transporte público que pueden ser individuales o pueden ser colectivos, que de cierta manera son gran parte del malestar que hoy tienen los ciudadanos por las condiciones indignas que muchos de ellos poseen. Como ustedes saben, en las ciudades, en las zonas metropolitanas de nuestro país, prevalece fundamentalmente el uso del automóvil, pero también prevalece el uso del transporte público que no necesariamente reúne las mejores condiciones en términos físicos, que no reúne las mejores condiciones en términos de comodidad para los usuarios, pero sobre todo y lo más importante, que no reúne las características para que sea mucho más eficiente el uso de ese transporte. Uno de los grandes retos que presentan hoy las ciudades es cómo poder hacer más productiva el uso de todos los recursos que participan en ellas. Cómo las personas que habitan en ellas pueden ser mucho más productivos en la manera en cómo se transportan, cómo puede ser mucho más eficiente la distribución de los productos y de los servicios que hay dentro de las ciudades. Una de las características que hoy vamos a platicar con una organización, CTS Embark, a través de su directora Adriana Lobo, es de cómo en la Ciudad de México, por ejemplo, se puede llevar a cabo mejores prácticas a nivel internacional que permitan que sea mucho más eficiente el uso del transporte público, pero también que la inversión pública y la inversión privada vaya orientada a mejorar no solamente la calidad del servicio, sino sobre todo a cómo ser más eficiente la manera en cómo se piensa y cómo se diseña los sistemas de transporte. Hoy en nuestro país, gran parte de la inversión pública se destina en prevalecer y privilegiar el automóvil. Y otra parte, menos importante, se destina al transporte público, que fundamentalmente está ligado a grandes conflictos de interés de grupos que pertenecen a estas líneas de transporte, que en lugar de contribuir a ser más eficaces, contribuyen sobre todo a obtener ganancias privadas, a obtener una renta que beneficia solamente a ellos y que no satisface las necesidades de todos los habitantes. En este sentido, le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si consideran que el transporte público en nuestro país es eficiente, cómo lo categorizan como un transporte que es seguro, un transporte que tiene alta calidad. Les fuimos a preguntar también qué tiempo hacen de su casa al trabajo y viceversa. Y les fuimos a preguntar si consideran que el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, como un caso práctico, realmente satisface las necesidades para que nuestra ciudad, en este caso la Ciudad de México, tenga una mejor movilidad. Vamos a ver lo que nos respondieron. Podríamos decir que en un 50%. Sucio, pésimo. Hasta actualmente, porque anteriormente sí estaba un poquito como medio sucio y ahorita con los nuevos camiones que han estado metiendo como que ya es un poquito más de calidad del servicio, pero hasta ahorita, ¿no? No, es regular, y a veces lo descuidan muchísimo y rápido siempre anda en malas condiciones el transporte. No, es muy sucio, los autobuses vienen en muy malas condiciones y pues los choferes manejan muy mal. A veces es hasta en un 30, 20, hasta un 40%. Pues más del 20%. Pues más o menos un 40%, yo creo. Bastante, ya antes con 200 pesos a la quincena saneaba mis gastos de transporte. Ahora no, ahora son mucho mayores. Un 20, 25%. Hacemos de 1 hora 20 hasta 1 hora 50 minutos. Como 2 horas y media. Aproximadamente como 1 hora y a veces de regreso como 2 horas, ¿no? Más o menos. Si utilizo el metro, 1 hora. Sí, no se para. Si no se detiene. Si se detiene es como 1 hora 20 minutos. 1 hora. Bueno, entre 1 hora y media y 2.
Pues sí tiene un poquito de impacto, ¿no? Sí afecta en cierta forma por el tiempo, a veces por el tráfico, y entonces sí, en esa forma sí nos afecta. Bastante pesado, no descansamos las horas que tenemos que dormir, ahora sí. Pasamos más tiempo en el transporte. Pues bastante estrés genera, tanto desde cuando ya llego a trabajar, ya es completamente estresada. Pues sí merma porque pues se cansa uno más y convive uno menos con la familia. Pues pésimo, porque deben de capacitar a sus policías. Hay mucha corrupción. No, pues realmente es bien sabido que es lucrar, ¿no?, con los mexicanos, porque al final del día es una situación que pues ya sabemos, ¿no?, es sacar dinero, y si no es un impuesto es el otro, y en fin, o sea, creo que está muy mal planeado y es para un país que aún no está preparado para eso y que debe ir como poco a poco, ¿no? O sea, no meterte todo de lleno, ¿no? Demasiado exagerado para la cuestión de dónde se desenvuelve todo. Pésimo, porque es un reglamento de primer mundo y estamos todavía en un país de tercer mundo. Estamos hablando de la movilidad de las ciudades y el impacto que tiene el transporte en la movilidad. Como pudimos observar en los testimoniales, pues claramente hay un muy alto grado de insatisfacción por parte de los ciudadanos con la calidad del servicio en materia de transporte. Como también pudimos observar, al menos tardan de 1 a 2 horas cada ciudadano en transportarse de su casa al trabajo. Y claramente, como ellos lo dicen, pues eso lo que contribuye es que tengan una menor convivencia familiar, a que la productividad que puedan ellos dar en sus empleos se ve mermada por el tiempo que le dedican de traslado. Y también, claramente, el transporte se convierte en uno de los principales elementos que afectan a la economía familiar. Muchos de ellos nos hablaban que dentro del 20 al 40% de sus ingresos los dedican al pago del transporte público. Para esos temas, hoy hemos invitado, como todos los días, a Alfonso Rodríguez, para que conversemos de cuáles consideramos son los elementos más importantes con respecto a la movilidad de las ciudades. Alfonso, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Buenas noches. Alfonso, pues un poco nos gustaría platicar de cómo vemos hoy en nuestro país la concentración de la población en las zonas metropolitanas. Hemos mucho platicado aquí en otros programas cómo la población se está agrupando en las zonas urbanas, pero fundamentalmente cómo están creciendo las zonas metropolitanas de nuestro país, que son los ejes, los espacios de articulación de las políticas públicas y sobre todo son los espacios de oportunidad para mejorar la calidad de vida de las familias. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues mira, hoy vemos, Tulio, que no es una situación que solamente le ocurra a nuestro país, sino es una situación que le pasa a todos los países en el mundo y a todas las ciudades. Hoy tenemos, como podemos ver en la primera gráfica, si nos la podrían poner por favor, que de los centros urbanos ocupan el 5% del territorio a nivel mundial y que hoy, por ejemplo, en el 2014 la población urbana ocupaba el 54%, y en los próximos 36 años, o sea, en el 2050, va a ser el 66%. O sea, esto quiere decir que sí va a haber un crecimiento importante y que, por ejemplo, hoy los centros urbanos consumen el 70% de la energía y causan el 70% de gases contaminantes. Eso lo que nos habla es de que claramente el mundo está pensado en zonas urbanas, que el mundo está pensado en grandes concentraciones de población y que lo que lleva es que a los principales productos de bienes y servicios pues van a ser consumidos en estos centros urbanos. Y cuando nos imaginamos cómo tiene que ser el futuro de las ciudades, pues tiene que ser con una logística en donde no solamente el suministro de energía eléctrica, como lo acabas de mencionar, sino sobre todo el suministro de los alimentos, la recolección de la basura, el suministro del agua, pues está concentrada en estas zonas urbanas. Y eso lo que conlleva es que hoy en el mundo se está pensando en grandes tanques pensantes como CTS Envar, que hoy nos acompaña, de cómo tiene que desarrollarse nuevas formas y nuevas prácticas para hacer más eficiente el uso de los recursos dentro de las ciudades. Y como decían los ciudadanos y las personas que salieron a entrevistar en la calle, pues hoy eso pega en la productividad en el trabajo y en la calidad de vida que tienen las personas con sus familias. Yo creo que es un tema no menor y que debemos atender a la mayor brevedad.
Pues vayamos a la siguiente gráfica, Alfonso. La siguiente gráfica, Tulio, vamos a hablar ya en temas del país. En México se consideran 59 zonas metropolitanas. Destacan aquí 4 zonas metropolitanas, que una es el Valle de México, que tiene un poquito más de 20 millones de habitantes. Que es la gran zona metropolitana, de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Es correcto. La ciudad de Guadalajara, que tiene un poquito más de 4 millones de habitantes. La zona de Monterrey, que tiene 4 millones de habitantes. Puebla, un poquito más de 2 millones de habitantes. Y la zona de Toluca, que tiene un poquito, casi 2 millones de habitantes. Y que también esto lo que habla es que uno de los retos de nuestro país cuando busquemos en generar políticas públicas que atiendan a las familias y a los ciudadanos es cómo se tiene que pensar en una gobernanza metropolitana, es decir, cómo la prestación de los servicios públicos, cómo la manera en cómo se estructuran la toma de decisiones, en cómo se orienta tanto la inversión pública y la inversión privada, está enfocada en cómo satisfacer la productividad, la eficacia, la competitividad de estas zonas metropolitanas. Sí, claro, hoy por ejemplo son los segundos pisos, ¿no? Hoy parecía que podía ser una muy buena idea generar segundos pisos que intercomunicaran y que fueran mucho más eficiente el traslado vehicular, personal y privado de las personas. Y hoy vemos que ya se convirtió en un esquema de que ya se hacen embudos de tráfico y que el costo empieza a incrementar y la desconfianza y la incertidumbre y el descontento de la gente, de los usuarios en ese tipo de esquemas, pues va incrementando. Y darles más allá, Alfonso, tiene que ver con la homologación de los marcos normativos que deben tener en las zonas metropolitanas, tiene que ver en cómo crear empresas públicas o empresas privadas que satisfagan a los diferentes municipios que integran las zonas metropolitanas, de tal manera que no por cruzar la calle que ya pertenezca a otro municipio haya un marco normativo distinto, o que el nivel de inversión pública de un municipio a otro sea tan dispar que lo que genere es diferencias importantes entre los habitantes de un lugar y de otro. Y también de lo que hablas tú hace rato, del tema de la gobernabilidad, yo creo que, volviendo al tema que mencionaba de los segundos pisos, yo creo que falta que los gobiernos locales pues, ejerzan su facultad de gobernar y tomen, o sea, no sea libre albedrío que las empresas puedan determinar un precio o no. O sea, yo creo que los gobiernos deben de cuidar a los ciudadanos. ¿Qué otra gráfica nos puedes presentar, Alfonso? Pues vamos a ver aquí una gráfica muy interesante, que es que la población ha crecido 2 veces y que las zonas urbanas han crecido en su tamaño, en extensión, 6 veces. O sea, esto quiere decir que hemos explotado el tema territorial, no con una relación en cuanto ha crecido la población. Y eso se me hace que es un tema en el que en el país sí es un tema como muy particular y no es un tema tan global. Es decir, que el crecimiento de nuestro país no es un crecimiento vertical, sino es un crecimiento horizontal, y eso lo que obliga es que la necesidad de recursos para satisfacer los principales servicios, como ya lo mencionábamos, el agua, la recolección de la basura, el alumbrado, la calidad de la pavimentación, pues es mucho mayor en virtud de este crecimiento horizontal de las ciudades. Es correcto, requerimos muchos más recursos públicos para atender las necesidades básicas de la población que si tuviéramos ciudades más compactas. Ahora, entremos al tema de cómo afectan los automóviles a toda la productividad de las ciudades. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues hoy, Tulio, como es un estudio que hizo la Semarnat, si podemos ver la gráfica que preparé, estamos hablando de que hoy en México hay 32 millones de vehículos y que si seguimos con esta tendencia, podemos seguir para el 2030 a 70 millones de vehículos. Casi se va a duplicar el parque vehicular. Casi se va a duplicar el parque vehicular y yo creo que tenemos, hoy estamos en el límite de que la infraestructura vehicular pues ya no va a dar para ese otra parte de ese crecimiento para 70 millones de vehículos. Ahora, se acaba de realizar hace algunos meses la famosa COP, que es la reunión de todos los países donde se establecen cuáles son los objetivos para reducir el efecto invernadero, o en este caso, para combatir y generar una emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Pareciera ser que es contradictorio porque claramente en las grandes zonas metropolitanas de nuestro país, pero también del mundo, está creciendo de manera mucho más acelerada el uso del automóvil versus lo que serían las medidas que se están tomando para reducir estas emisiones. ¿Qué nos puedes platicar en el caso de México, Alfonso? Pues como vemos aquí en la gráfica, pues en vez de disminuir el tema de los gases de efecto invernadero, pues estamos incrementándolo.
Estamos, por ejemplo, pasamos 3 años de nuestra vida laboral en el tráfico. De 40 años que tenemos de vida laboral, 3 los pasamos en el tráfico. Y en la Ciudad de México se pierde 3.3 horas hombre diario. Esto nos habla de cómo, cuando yo mencionaba de cómo afecta la movilidad a la productividad de una economía, pues claramente esto lo que nos dice es pues lo improductivo que somos al bordo de un automóvil o a bordo del transporte público, porque una persona para llegar de su casa al trabajo, pues muchas veces tiene que tomar un microbús, tiene que tomar otro microbús, tiene que subirse a una línea del metro y hacer como que varias conexiones y después caminar hacia su centro de trabajo. Entonces, y esto nos habla del impacto que tiene en la vida familiar, que ya nos decían las personas que entrevistamos en la calle. Sí, y en la gráfica estamos viendo que de seguir esta tendencia también, pues hoy que generamos 300 millones de toneladas métricas, para 2030 vamos a generar 700, o sea, lo cual no estamos contribuyendo a la reducción del efecto invernadero, sino al contrario, estamos contribuyendo a generar más gases tóxicos. La organización que hemos invitado el día de hoy, CTS Embarque, hizo un estudio de una zona de la Ciudad de México, que es la zona de Santa Fe, que como ustedes saben se ha convertido en uno de los grandes centros de fuentes de trabajo, en donde está al poniente de la Ciudad de México y claramente las personas que laboran ahí pues tienen que utilizar varias horas del día para poder trasladarse. Y eso se ha convertido como un caso icónico de cómo una zona de la ciudad que es relativamente nueva pudo haber tenido una mejor planeación de carácter urbano, sobre todo en el tema de la movilidad y el uso del transporte público. ¿Qué nos puedes platicar de los resultados de este estudio, Alfonso? Pues mira, a mí me gustaría presentarles esta gráfica que preparamos, Tulio, porque ilustra muy bien la problemática de lo que implica que cada quien utilice un vehículo, que sea un vehículo personal, o que utilicemos sistemas de transporte. Yo creo que se vuelve mucho más eficiente en cuestiones de utilización de las calles y de todo el esquema de la ciudad si utilizamos más los transportes públicos. Entonces, aquí en la gráfica pues, estamos viendo, por ejemplo, que en la zona de Santa Fe, que está ubicada en la zona poniente de la Ciudad de México, pues pasan la gente que va de su casa al trabajo allá en Santa Fe, pasa 26 días al año en el tráfico. Es decir, casi un mes de su vida laboral del año lo pasa en el automóvil. Exacto, de los 12 meses, un mes casi lo pasa en el automóvil. Y como vemos ver en las fotos, que me encanta esto gráficamente, pues aquí lo que tratan de hacer es que esa gente que está, por ejemplo, la foto de esta a la izquierda, son algunas personas que son los vehículos que están puestos en la calle. Es el mismo número de personas. Aquí lo que está comparando es cuántos número de personas serían, cuántos automóviles serían, versus si lo planteáramos en el uso de un transporte colectivo. Exacto, el espacio que utilizan los vehículos contra otras opciones de transporte. Entonces aquí vemos los vehículos personales, un medio de transporte colectivo y un tema de bicicletas. Entonces es cómo podemos hacer mucho más eficiente el espacio de tránsito en las ciudades. ¿Qué otro resultado presentó este estudio, Alfonso? Pues presentan, por ejemplo, que al año se gastan 13,000 pesos en las personas que utilizan el transporte público, en trasladarse a la zona de Santa Fe, y 25,000 pesos al año lo que utilizan el automóvil. O sea, estos se me hace que son costos altísimos, tanto para el transporte público como para el personal que utiliza. Y estamos hablando que en promedio una persona gasta 13,000 pesos al año. Quiere decir que estamos hablando como que son 1,100 pesos más o menos, que eso lo que significa que el salario mínimo está en promedio en 2,200. Es la mitad. Quiere decir que es la mitad de un salario mínimo lo que destina una persona al transporte público. Si una familia, hay 4 integrantes, que es el promedio que establece el INEGI, y supongamos que al menos 2 miembros de la familia trabajaran, pues quiere decir que destinan más o menos un salario mínimo al mes. Sí, es correcto, y coincide con lo que nos estaban platicando nuestros amigos de las entrevistas, que pues, a veces se gastan hasta el 40% de sus ingresos en el transporte público. Wow. ¿Qué otro resultado presentan aquí con respecto a Santa Fe, Alfonso? Pues presentan, es una zona que está muy conflictuada. Son 850,000 viajes diarios, imagínate eso, Tulio. La infraestructura que debería tener esa zona para poder soportar 850,000 viajes diarios. El 64% de esos viajes se asocian a la actividad laboral. De estos, el 46% se realiza en transporte público y el 41% en automóvil.
el 8% en transporte empresarial y el 6% en taxi. Llama la atención eso del transporte empresarial. Yo creo que es una buena solución que las empresas puedan darle a sus empleados un medio de transporte, que se vean en una zona y que no sean obligados a llevarse su coche o algo así, y que pues obviamente incrementaría mucho más el tráfico. Yo creo que deberíamos de apostarle a que las empresas pudieran proveer también ese servicio y que incrementara ese porcentaje. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez aquí en México se hablaba de generar lo que llaman un transporte multimodal, que lo que significa es hacer centros de transferencia, como lo hay en otros países, que todos conocemos, en donde la gente que vive lejos de la ciudad llega, deja su automóvil, toma un tren, lo que llaman tren de cercanías o un tren rápido, después de ahí llegando, conecta con la línea del metro, llega a su centro de trabajo? Y me parece que eso podría ser algún elemento en donde, si existieran estos centros en donde puedan la gente recibir sus vehículos, pues que claramente estuvieran los autobuses, por ejemplo, afuera de las principales líneas del metro, y que eso llevara a que en lugar de que tuvieras a 100 empleados transportándose en 100 diferentes automóviles, pues al menos en un autobús, y eso lo que contribuiría es a un uso mucho más eficiente de los recursos. Por ejemplo, un ejemplo también de eso es la UNAM, la Universidad Autónoma de México, trató, o sea, más bien ya no permite que el paso de vehículos o esos estacionamientos, sino que sus estudiantes y la persona que van a la universidad, hay estacionamientos en donde dejan ahí sus vehículos y de ahí se trasladan en transporte público a la facultad o donde tengan que ir. Se me hace que son soluciones. Pero eso ya es en la circulación interna. Yo creo que Sí. aquí lo que buscaríamos es que fuera mucho más amplio y que eso que tú estás explicando dentro de un entorno, que es las instalaciones de la UNAM en el sur de la Ciudad de México, que más bien se hiciera a lo largo de toda la ciudad. Claro, pero es un ejemplo de cosas, o sea, de cosas buenas que se pueden hacer y que pueden ser ejemplos de éxito para que se pueda hacer en otras partes de la ciudad. Pues Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Vamos a hacer un corte. Hoy nos acompaña Adriana Lobo de CTS Embark. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, que nos platiquen cómo consideran ustedes que los ciudadanos podemos contribuir a hacer un uso mucho más eficiente del transporte. Hagamos un corte y regresamos. Estamos hablando de la movilidad de las ciudades. Hoy hemos invitado una organización que ha trabajado durante los últimos años para hacer propuestas, pero también ha hecho realidad grandes proyectos para mejorar la movilidad de las ciudades, para mejorar los sistemas de transporte público, y hemos invitado a CTS Embark a través de su directora ejecutiva, Adriana Lobo. Adriana, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un gusto, Tulio. Un gusto estar contigo y también con tu auditorio. Adriana, para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? A mí un buen ciudadano es un ciudadano que, aparte de cumplir con la legalidad, me parece que el tema de la legalidad es esencial, es activo en buscar mejoras de donde vive, en su ciudad, en su comunidad y en su país. Platícame cómo nace CTS Embark y cuáles son los principales proyectos que han realizado. Bueno, nosotros empezamos ya hace 12 años y empezamos haciendo Metrobús. Queríamos un sistema de transporte que pudiera reordenar los micros. Yo creo que ya pocos de nosotros nos acordamos bien de cómo eran Insurgentes. Bueno, podemos ver en otras calles que siguen muy parecidos, pero en que había rebase, los que se acuerdan de Chilpancingo con la base y muy difícil de pasar por ese punto. Y empezamos, había las vueltas a la izquierda. A la izquierda. Entonces, Insurgentes era una avenida de verdad bastante más complicada. Se consigue colocar el carril, se consigue ordenar y transformar 353 microbuses en autobuses, en su momento en 80 autobuses articulados. Hay una forma operativa, hay un control, hay una forma de recaudo y empieza a tener una organización mucho mayor. Un poco víctima de su éxito, luego la verdad está lleno, ¿no? Pero ha sido un proyecto que hemos podido medir de manera precisa y científica reducciones en dióxido de carbono, reducciones en accidentalidad y muertos de tránsito, reducciones en tiempos de viajes, principalmente en los primeros momentos de operación. Entonces, este resultado total es positivo. Luego empezamos a trabajar agendas mucho más amplias de movilidad, que tienen que ver, por ejemplo, que también tenemos que poder andar en bici en la ciudad, que tenemos que caminar cada vez más de nuevo porque hace bien para nuestra salud. Tenemos que dejar el auto.
tenemos que ver que su uso sea más regulado porque es la única manera real para bajar la congestión a lo largo del tiempo. Y finalmente el tema del desarrollo urbano, que es mucho más amplio, cómo la forma de la ciudad y la manera que se desarrolla influencia el tiempo que nos tardamos en trasladar. Y finalmente en los últimos 2 años estamos trabajando ya como parte de un programa de ciudades sustentables del World Resources Institute, que es nuestra institución maestra, y bueno, ya tenemos una agenda bastante más amplia en términos de energía y sustentabilidad, cambio climático en las ciudades. Que no puede estar desasociada. Las cosas van muy juntas, hay temas diferentes como agua, pero en la mayoría los temas van bien pegados. Hoy en el mundo se habla que una de las tendencias es cómo nos imaginamos el crecimiento de las ciudades. E imaginarnos el crecimiento de las ciudades no solamente significa en cómo tiene que ordenarse el crecimiento, cómo tiene que planearse la infraestructura, sino también cómo tienen que orientarse los comportamientos de los ciudadanos dentro de las ciudades. En CTS Embark, ¿cómo están imaginando el futuro de las ciudades? Bueno, sí, desde ese, primero sí hay que imaginarse desde muchos planos, ¿no? Desde el plano de cómo planeamos y cómo tenemos la visión de lo que va a ser, cómo construimos esa realidad, o sea, qué dinero se invierte, cómo se invierte dinero, ¿no? Porque los mejores planos sin dinero no se hacen. Entonces, dicen que si no tienes una visión no sabes para dónde vas. Luego, si no trabajas por ella, podrás tener un sueño, pero nunca lo vas a alcanzar. Entonces, tienes que tener la visión muy clara, trabajar por ella con el dinero que se necesita y finalmente trabajar mucho lo que es la base social, porque el comportamiento de cada uno de nosotros finalmente forma esa gran capa que construye lo que es la ciudadanía. Lo que hace que los sueños se vuelvan realidad. Exactamente. Entonces, todas las capas se tienen que trabajar. Tenemos que tener una ciudad mucho más planeada, o sea, no es al acaso, no debería construirse porque aquí hay un terreno, sino realmente mucho más orgánicamente, donde nos conviene crecer, cómo damos los incentivos para que se crezca, donde es mejor crecer, donde no se debe crecer. Antes hubo un tiempo en los 50 y 60 cuando estaba también el mayor momento en que se planeaba pensando que todo el mundo iba a hacer automóvil para hacer todo y las ciudades iban a continuar funcionando. Después nos dimos cuenta en todo el mundo que no es así, pero por eso se hace Brasilia, por ejemplo, la capital de Brasil. Yo nací en Brasil, pensando que aquí están las casas, aquí está el comercio, aquí están los centros de poder de gobierno. Y cuando vimos eso, el otro que aprendimos es, esa ciudad toda separada no funciona muy bien, ni construye buena ciudadanía y sociedad, y aparte las distancias que tienes que viajar hasta para ir al súper o a farmacias son muy grandes. Entonces son ciudades mucho más compactas las que tenemos que hacer, ciudades en que esté más mixto el uso. No queremos industria pesada a un lado de nuestra casa, pero podemos convivir con oficinas, podemos convivir con comercio, y esa mezcla nos da una mucho mejor ciudad. Y luego, ¿con qué estructura, ¿no? ¿Con qué hueso? ¿Con qué sistema circulatorio vamos a alimentar a esa ciudad? Y ahí es donde el transporte tiene una función realmente muy estructurante en la vida de las ciudades y te permite conectar, o sea, hacer una actividad de tu trabajo, te permite estudiar. El transporte es como una función auxiliar, pero cuando lo diseña sí está diciendo con los huesos sobre o la todo el sistema circulatorio que necesitas para alimentar bien de actividad tu ciudad. Ahora, siempre cuando pensamos en las ciudades, estamos pensando en la inversión de los gobiernos. Y estamos pensando que hoy tenemos 3 diferentes niveles de gobierno. Me gustaría un poco que me platicaras cómo podemos alinear en una sola visión, como tú lo estás planteando, la participación del gobierno federal con los gobiernos locales, porque muchas veces parecen que van en sentidos contrarios. Bueno, lo primero es que es muy importante, por eso vemos que haya una política a nivel federal sobre transporte y movilidad. Hoy está la SEDATO, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, y hay toda una subsecretaría que se dedica a lo urbano. Eso, donde está sectorizado el Infonavit y también las viviendas, esa debería ser la gran cabeza como que ayude a que creemos política pública. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano de México, que es la Ley de Asentamientos Humanos, así se llama, pues es muy vieja. Es una ley de los que su origen está en los 70s,
cuando todavía recibíamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, cantidad de gente del campo, y teníamos que pensar en cómo expandir y cómo lograr dar servicio a millones que llegaban a vivir. Hoy ya no estamos en esa realidad, nuestra realidad es muy distinta. Más bien tenemos que pensar, ya somos 80% urbanos en el país, cómo hacemos estas ciudades mejores para vivir y más productivas. Entonces, desde esa gran ley, es muy importante, muy urgente que esa ley cambie. Se crea un nuevo sistema de planeación para las ciudades y se define con qué políticas se invierte el dinero federal, porque en verdad los sistemas fiscales de los municipios de México son bastante débiles y muchos de los proyectos municipales dependen todavía del gobierno federal. Entonces, los programas federales hoy tienen una importancia inmensa en cómo las ciudades se alinean para hacer proyectos. Luego hay un segundo nivel, que es el nivel de gobierno estatal, que parecería que no, pero en transporte, por ejemplo, es fundamental, porque el transporte público en México está en el ámbito estatal. Entonces, si queremos mejorar transporte público, los programas federales, por ejemplo, hoy existe en el Fondo Nacional de Infraestructura el programa de transporte masivo, y los principales que tienen que aplicar tienen que ser los gobiernos de los estados, en concertación con los municipios. Pero si los municipios quieren irse en los estados, en general no pueden porque no tienen la atribución, ¿no? Entonces, eso de que el gobierno federal, cómo invierte, qué programas tiene, qué políticas públicas tiene, qué incentivos da, para que luego se alineen los gobiernos estatales y finalmente lo que son los gobiernos municipales, que son los que tienen en sus manos las políticas de decidir, por ejemplo, si hay alguna restricción al crecimiento urbano, si son crecimientos mixtos o si son que mezclan comercio con vivienda, o si solo permites vivienda, define los planes de vialidad, todos los planes de desarrollo urbano y lo que es la planificación de la vialidad en general en México están a nivel municipal. Entonces ahí hay que hacer políticas públicas importantes, por ejemplo la Ciudad de México con su nueva ley de movilidad, en muchos casos está saliendo a nivel estatal. Entonces hay una concurrencia que no es igual en todos los estados de la República, que es estatal y que es municipal, pero principalmente sí tienen que estar alineados tanto en cómo va, no puede uno decir darle prioridad a los autos y otro darle prioridad al peatón, o no debería de ser, debería estar más alineada la política. Es un trabajo que hay que hacer estado por estado, luego que es bastante trabajo, y poco a poco ir alineando visión, política, instrumentos, recursos, y ir haciendo realmente realidad una nueva ciudad en que podamos vivir mejor y circular mejor. Como que estos conceptos, Adriana, como que ya están muy familiarizados y como que este sueño ya se empieza a compartir entre todos los ciudadanos. La pregunta es por dónde empezamos y cuál es el rol que debemos jugar los ciudadanos para hacer ese sueño realidad. Mira, yo creo que la primera es tener cada vez más información y ser un ciudadano mucho más informado y con una capacidad de opinión basada en hechos. Yo creo que eso es súper importante para un ciudadano. Y ahora que hablemos de reglamento de tránsito de la Ciudad de México y muchos otros, vamos a ver cómo luego opinamos con muy bajito conocimiento de por qué se están haciendo las cosas, por qué son estas medidas y qué hay que pedir al gobierno. Me parece que la información en el ciudadano es fundamental. Creo que el siguiente que tenemos que vigilar como ciudadanos es cómo se usa el dinero público. Porque sí, en el discurso ya muchos decimos, sí, tenemos que dar prioridad al ciudadano y a la bici y al transporte público. Pero cuando uno va a mirar los planes de inversión de gobierno, no está así. La gran cantidad de recursos se sigue destinando al auto. Entonces, como ciudadanos tenemos que estar vigilando que los proyectos, claro, que no sea un sueño. Para hacerse realidad hay una gran vigilancia ciudadana en que se vaya cumpliendo el uso de recursos y finalmente que se den los proyectos. Y creo que esa es la actuación más noble, que seamos ciudadanos más actuantes, que entendamos los temas, que opinemos más y que seamos mucho más exigentes con nuestros gobernantes, mostrando en la urna por quién sí estamos de acuerdo con los proyectos. Tú hablabas, y ese es un símil de los sistemas de movilidad como el aparato circulatorio del cuerpo. Sí, así es. Y hoy en el aparato circulatorio de las ciudades de México, de las zonas metropolitanas, como bien lo mencionabas, prevalece por una parte la inversión
privada, es decir, la inversión privada individual que somos cada uno de nosotros que invertimos en nuestro automóvil y gastamos en nuestro automóvil, pero también prevalece la inversión del transporte público. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podemos articular de que haya una mayor inversión hacia el transporte público, que genere incentivos virtuosos para que el ciudadano común y corriente que hoy está invirtiendo y gastando en su automóvil pueda privilegiar el uso del transporte público? Mira, vamos a decir que dentro del sistema circulatorio, ¿no? Cuando tú tienes problemas de circulatorio, ¿qué te hace tu médico, no? O sea, tienes tapadas las venas que llevan al corazón. Pues te las tienen que destapar. Y después, ¿qué te ponen? A dieta. No puedes comer grasas. Y no te hace mucha grasa no comer grasas, ¿no? No poder comer tu carnita. Igualito, nuestras ciudades tienen que entrar en dietas de carros. ¿Sí? O sea, tenemos que usar menos nuestro automóvil. Y esa es realmente la manera que vamos a poder usarlo mejor cuando lo decidamos o podamos usarlo. Y que en general, si tenemos buenos sistemas de transporte público, podamos andar en bici, caminar, en el conjunto la circulación va a ser mejor. Vamos a gastar menos tiempo y menos recursos. Pero nadie quiere entrar en dieta y somos bastante mal disciplinados para andar en dieta. Y cuando salen temas que restringen el uso del auto, es igualito cuando nuestro médico nos pone en dieta. Le buscamos dar la vuelta, buscamos burlar la regla, funcionamos parecidísimo a cuando nos ponen en dieta. Nosotros creemos que nuestro derecho innato por la ciudad nos da el derecho de circular con el auto todo el tiempo sin que nadie nos cobre nada y de manera irrestricta. Y eso no es así porque la vialidad y el espacio de la ciudad es un bien finito y es un bien escaso. Y cada vez más en los países desarrollados lo que se está haciendo es que el recurso que se va recibiendo, por ejemplo, en el centro de Londres, de cobrar un precio por entrar al centro, ese recurso se va a un fondo y este fondo se destina a transporte público de manera transparente y esa es la manera en que se va financiando las mejoras de transporte público. Podemos tomar decisiones mucho más sencillas como cada vez más invertir en transporte público. Hay muchas veces que como quien lo opera es el sector privado, son los transportistas. Pensamos que no se debe invertir porque estamos solo privilegiando al privado que lo opera. Sí hay que tener mucho cuidado de no financiar o de no dar subsidios a la mala operación o a la falta de efectividad, pero al tiempo sí hay que invertir mucho más en transporte público, en tener metros, trenes, carriles de metrobuses, paradas fijas, que el que quede en la parada esté bien protegido y que se tenga un cálculo y se sepa cuánto se usa para dar un servicio de calidad y se elijan métodos para que financieramente el sistema sea sustentable. Entonces es un gran estudio y son grandes temas que hay que ir abordando poco a poco. Déjame utilizar tu ejemplo. Supongamos que los que estamos aquí en el estudio nos quisiéramos poner a dieta y dijéramos, vamos a dejar de utilizar el automóvil. La primera pregunta que tendríamos que hacernos en las horas pico, los que hemos usado el transporte público, claramente sabemos que la frecuencia de los autobuses, de los microbuses, que del metro, no es la suficiente. Y claramente pues hay una gran incomodidad para que esa frecuencia satisfaga las necesidades. Entonces, el primer paso tendría que duplicarse, bueno, tú sabes mejor que yo, la capacidad instalada para las horas pico. Mira, no necesariamente, no es un tema de capacidad, o sea, yo te diría que sí tenemos sistemas, o sea, primero quisiera ampliar de luego hablar solo de la Ciudad de México, y perdón mi medio portugués a veces, pero sino de todas las ciudades del país, o sea, tú vas, no sé, a ciudades más chicas, como Querétaro, y el problema no es solo capacidad, es orden, es calidad. Entonces yo te diría que tenemos que hablar de calidad, o sea, lo que nosotros queremos en transporte público es que los sistemas tengan calidad. Y cuando preguntamos a la gente qué es calidad, la gente la define como algo mucho más subjetivo de lo que pensamos como ingenieros de transporte. La gente dice, mira, lo primero que quiero es seguridad, ¿no? Y seguridad es bien amplio porque tiene que ser desde tu casa, que puedas caminar por una banqueta y estar seguro, o sea, que haya luz, que puedas llegar tranquilo a una parada, que puedas tomar tu bus con mejor frecuencia, sin duda, que el chofer maneje bien, o sea, que no vaya echando carreritas.
Entonces, seguridad es lo que sale de primero. El segundo que sale es que la gente quiere tener mayor flexibilidad. O sea, si yo voy a un lugar y quiero cambiar de idea, que yo pueda tener un transporte disponible. Y finalmente están los temas de optimización de tiempo y tal. Entonces, hay que pensar al usuario como un cliente de un sistema que se tiene que atender bien y dar mejor calidad. Desde el punto de vista individual, entonces sí hay que hacer un gran esfuerzo por la mejora del sistema de transporte público, pensando el usuario como el gran centro de atención. Pero además de eso hay otras alternativas. O sea, yo creo que más del 10% de los viajes de la ciudad son bien cortitos, son menos de 8 kilómetros. Entonces, de pronto, cuanto más gente usa bici, más gente ve que la bici sí es una alternativa viable para la ciudad. Entonces, si te sientes cómodo, si sientes que hay, pues un domingo empieza, la gente que viene a la vía recreativa aprende que andar en bici es rico, y luego intenta un recorrido y intenta otro, y empiezan a ver que la bici, de hecho, sí se ha hecho una opción viable para varios recorridos, principalmente para los más jóvenes. Puedes caminar, a veces es que hay gente que va 500 metros en carro, o sea, eso también puedes hacer por tu ciudad, elegir recorridos cortos a pie. Puedes decidir compartir el auto con tu vecino. De pronto, si comparte 2 veces a la semana, está bien. Entonces, como individuo tienes como una pequeña gama más que solo elegir transporte público. Creo que como empresarios tenemos tarea, porque la gente que ve, o sea, si yo ayudo a mis empleados a organizarse, una empresa de 500 personas, si yo ayudo a que se encuentren esos vecinos que pueden ir juntos, estoy ayudando a que eso pase. En algunos casos en Santa Fe las rutas empresariales se puede dar más. Entonces yo diría que las alternativas hoy en día se vienen abriendo a una canasta mucho más amplia y todas las tecnologías de información nos vienen ayudando a que haya más alternativas en esa canasta. Entonces también invitar a la gente realmente a poder explorar qué otras cosas puede hacer. O sea, es un esfuerzo casi de pensar, ¿y en ese puedo ir a pie? ¿Será que la bici la puedo intentar? ¿Será que ir al centro, al Zócalo hoy no puedo hacerlo en metro? Es domingo, no pasa nada, ¿no? Entonces yo creería que para cada viaje que haces, no vas a pensar en cada caso, pero de vez en cuando le echas una pensadita y piensas que sí tienes un poder de contribuir importante como buen ciudadano. Una de las tendencias en mejorar los sistemas de movilidad tiene que ver en cómo se mejoran las pautas de comportamiento de los ciudadanos, en este caso los automovilistas. Y un ejemplo es el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, que pareciera ser que hoy se visualiza más como un tema recaudatorio que como un tema que permita ordenar de manera mucho más adecuada y hacer mucho más eficaz el uso de la movilidad. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, primero que el reglamento de tránsito es un avance de primer mundo, como muchos dicen. Y si nosotros aspiramos a ser de primer mundo, lo primero que hay que hacer es que la regla sea de primer mundo. Está comprobadísimo y yo te daría un ejemplo. O sea, el ciudadano mexicano es un ciudadano de primer mundo cuando cruza la frontera de México. Se porta de una manera en Tijuana y cruza la frontera y se porta diferente. O sea, nosotros no hay ciudadanos de primer y segundo mundo. Hay exigencias diferentes en un lado y en el otro. Entonces, cuando sabemos que si nos portamos mal nos van a cachar y nos van a multar, nos portamos bien. Y cuando sabemos que si nos portamos mal no nos pasa nada, nos portamos mal. Entonces, ¿qué ha venido primero en los casos analizados de donde hay una cultura vial adecuada? Primero viene el reglamento. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro como ciudadanos que no podemos pedir que el reglamento se vaya, el reglamento es favorable a nosotros. En México se mueren en promedio por habitante nos morimos 10 veces más que en un país avanzado en términos de seguridad vial. El principal avance de ese reglamento es atacar de manera frontal los temas que ocasionan mortalidad alto en nuestra ciudad. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro, como te decía, como ciudadanos, qué pedir al gobierno. Y creo que el pedido al gobierno, en mi opinión, debe ser mantener el reglamento, porque bajar la velocidad es el principal acción que puedo tomar para que menos personas mueran en accidentes de tránsito en esta ciudad.
Si yo quiero que mi hijo sea un ciudadano que tenga 10 veces menos probabilidad de morir, así como lo tiene el hijo de una persona en Dinamarca, yo tengo que permitir y apoyar que circulemos más lentamente en esa ciudad. A 30, 50, 70, las velocidades, te puedo decir que no son un tema de acaso, son las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud después de estudiar muchos casos de cuáles deben de ser la velocidad. Nos parece muy poquito porque estábamos acostumbrados con otra cosa, pero te puedo decir que son las velocidades que se practican en otros lugares y es adecuado. Entonces tenemos que pedir, 1, el reglamento debe quedar. 2, tenemos que ser los buenos ciudadanos de cumplir la ley y que si nos equivocamos, pues nos toca pagar la sanción y no dar mordida, porque la corrupción es de 2, siempre. ¿No? Entonces yo decido dar mordida y no pagar la sanción. Y sé que la sanción es dolorosa, pero también, o sea, el primer momento hay un pico y en todo lugar hay en que hay mucha gente que se equivoca en la aplicación del reglamento y parece medida sancionatoria, pero pasa un año y todo el mundo ya aprendió y ya no es tan bueno así en la medida en términos de recaudación. Eso no es cierto. La gente aprende y no pasa a no ser tan interesante. Sí sigue siendo, o sea, tiene valor recaudatorio, pero no tanto al paso del tiempo. Y entonces es aprenderlo, aplicarlo, y si hay algo que realmente no funciona, pedir mejor aplicación. Yo creo que todavía hay mucho que debe hacer el gobierno para aplicarlo mejor. Entonces creo que nos tenemos que centrar en pedir, está bien, manténganlo, aprendamos de él y apliquémoslo cada vez mejor. Adriana, pareciera ser que el estado de ánimo de la población es que los ciudadanos estamos siendo más conscientes del reglamento de tránsito y uno de los principios de la ley es que todos somos iguales ante su aplicación. Sí, todos tenemos obligaciones, pero también tenemos sanciones. Así es. Pero pareciera ser que los dueños o los que manejan el transporte público-privado, como los choferes de los microbuses, pues parece que vienen en una cápsula de excepción. Y claramente pareciera ser que como ellos son masivos, y si un agente de tránsito para un microbús, pues llegan inmediatamente 10 choferes de otros microbuses y entonces son más versus el agente de tránsito, pareciera ser que ellos no están observando el reglamento. Platícame cómo podemos eliminar estos elementos, este círculo no virtuoso del transporte público-privado. Mira, hay 2 cosas. La primera es lo que dices, es la aplicación cada vez más clara a todos, sin excepciones. Ojalá y con aparato, o sea, el tema de las máquinas, de foto, o sea, cuanto menos hay intervención humana y menos se presta a la corrupción, mucho más importante. Lo primero es la aplicación correcta de la ley a todos. Pero el segundo es tener conciencia de que el transporte público, el sistema está diseñado para incumplimiento o se ha evolucionado de tal manera en que hay muchos concesionarios individuales que hoy rentan su auto o su vehículo a alguien que presta servicio. Esa persona el chofer tiene que primero pagar la cuenta, luego lo que le queda al chofer como su ingreso. Entonces él tiene todo el incentivo a salir corriendo como loco y tener todos los pasajeros arriba que pueda, porque de eso depende su ingreso. Trabajar 16 horas para tener el mayor ingreso posible. Entonces, la verdad es que la condición que hoy tiene en el transporte público de la ciudad colectivo, excepto los que ya se van formando en corredores y se van ordenando y teniendo empresas que va cambiando un poquito, si tú ves ese tipo de competencia no se da, por ejemplo, en un caso de un metro, de un metrobús, claro, en que el chofer recibe un sueldo y pasa a ser en que la recaudación del sistema es por fuera y es controlada de otra manera. Entonces, ese tipo de incentivos se tiene que cambiar completamente, ¿no? Tenemos que llegar a pensar que el sistema mismo y la organización del sistema tiene que cambiar en el tiempo, y sin cambiar la organización y de los incentivos económicos como están hoy, no es posible pensar que el chofer, por mucho que lo persigas y lo sigas, si su ingreso depende de eso, él siempre va a tener un incentivo muy grande para incumplir todo lo que sea para traer el alimento a su casa. Entonces, creo que hay que dar
un ambiente de negocios y de organización mucho mejor. Hay que incentivarlo, hay que reglamentarlo y hay que hacer proyectos que lo permitan en nuestras ciudades. Adriana, muchas gracias por acompañarnos, se nos ha terminado el tiempo. Un gusto. Agradecerte el trabajo que han venido realizando CTS Embark y sobre todo el trabajo ciudadano de participar con otras organizaciones de carácter ciudadano en mejorar el funcionamiento de las ciudades. Un gusto y nuestro trabajo, estamos muy felices por ello y gracias por la invitación. Amigos, pues nos quedamos con la idea de la importancia de que todos debemos asumir nuestra responsabilidad para mejorar el funcionamiento de las ciudades. Tal como lo planteaba Adriana, es muy importante que seamos respetuosos de los reglamentos de tránsito, que seamos respetuosos de las pautas de comportamiento que debemos tener cuando conducimos un automóvil, cuando utilizamos el transporte público, y eso lo que debe contribuir es que todos, si estamos alineados bajo este mismo enfoque, pues exijamos a las autoridades públicas que se inviertan realmente y de manera eficiente los recursos públicos para mejorar las vialidades, para mejorar la calidad del transporte público. Y eso contribuirá no solamente a que tengamos un nivel de mayor satisfacción, sino sobre todo que podamos contribuir a que las economías locales, las economías de las ciudades, sean mucho más productivas, pero sobre todo fundamentalmente que la política pública esté orientada en los ciudadanos. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima.